¿Me pueden dejar compartir, por favor? Ya se puede. Ahí estamos de regreso. Bueno, entonces estábamos en que el paciente, si tiene cirugías previas, nada más le vamos a dar 24 horas de observación, de tratamiento médico. Si el paciente, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Les decía, si el paciente tiene cirugías previas, solamente 24 horas. Si el paciente no tiene cirugías previas, le podemos dar 2, 3 días de manejo médico. Si va mejorando, obviamente continuamos. Si definitivamente llegamos al tercer día y vemos que no mejora, el paciente es candidato a cirugía. ¿Sale? Ese punto es clave, era parte de lo que nos mencionabas, compañera. Y digo, obviamente ese tratamiento ya es más especializado, ese sí ya es del especialista que tiene que poder manejar eso, ¿sale? Los tratamientos que mencionabas, compañera, sí obviamente depende de la causa. Si el paciente tiene un vólvulo, pues hay que resecar ese pedazo de intestino. Si el paciente tiene una hernia interna, hay que liberarla. Si el paciente tiene adherencias, también hay que liberarlas. Dependiendo de la causa, si es por una hernia de pared abdominal, pues hay que reparar si es una hernia umbilical o es una hernia inguinal. Dependiendo la causa, es el tratamiento. ¿Sale? Otra cosa que apunté aquí, la leucocitosis. Por ahí me pusieron una diapositiva donde venía como un escaloncito. El grado de leucocitosis lo podíamos correlacionar. No, desgraciadamente ahí sí no tiene mucho que ver. Miren, ahí está, leucocitosis de 10 a 15 obstrucción simple, de 15 a 25 estrangulada y más de 25 no. No, eso sí no tiene mucho que ver. Normalmente los pacientes dan leucocitosis leve, que es menor a 15,000, sea el caso que sea en el dato de oclusión intestinal, ¿sale? Ahí sí no tenemos mucha patología. Importante ahí la amilasa sérica, recuérdenlo, lo vamos a ver en pancreatitis, el intestino produce amilasa, entonces sí la vamos a tener elevada. No va a llegar a los valores de pancreatitis, la amilasa sérica, pero vamos a encontrar un rango cuando veamos pancreatitis entre lo normal, el valor normal de amilasa, que lo vamos a mencionar porque seguramente se les va a olvidar cuando veamos pancreatitis, que es de 100, y para diagnóstico de pancreatitis debe de tener arriba de 300. Entonces, a ver si me explico otra vez. El valor normal de amilasa es de 100 para abajo. El valor para diagnóstico de pancreatitis es arriba de 300. Entonces tenemos un rango entre 200, perdónenme, entre 100 y 300. Estos pacientes van a tener esa amilasa en ese rango, ¿sale? No va a llegar a 300 para que podamos diagnosticar pancreatitis, tampoco va a estar abajo de 100, que sea normal. Por eso hay ese limbo, ese rango que va a estar ahí perdido. Vamos a tener estos pacientes en ese rango, ¿sale? Nada más en cuanto a los laboratorios. Y ya nada más faltan dos. ¿Quién sabe la diferencia entre adherencias y bridas? Por ahí también me lo pusieron en una diapositiva. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre bridas y adherencias? Bueno, me parece que las bridas, perdón, son como, ay, pues como si le pusieran como un diurex al intestino, o sea, como que está sobre y las adherencias son, internas. ¿No? Tiene un poquito que ver con lo que decíamos hace rato. Para que un paciente tenga adherencias, tiene que tener ¿Cirugías? cirugías previas, así es. Y un paciente con bridas puede no tener cirugías previas. Por ahí va la cosa. ¿Alguien más que tenga alguna teoría de la diferencia entre bridas y adherencias? Puede ser eh, histología de la brida ¿cómo se llama? Como tejido fibroso. No, las dos son tejido fibroso, tejido conjuntivo. No va por ahí. Ya se me está antojando una pregunta de examen. ¿Alguien más? Doctor, ¿puede decir que las adherencias estén uniendo como tal a
pues como dos estructuras anatómicas y las bridas está unida con el peritoneo. Las dos pueden tener las dos. Las Ah, dos ok. pueden ser las dos. La diferencia es que las bridas son congénitas, o sea, vienen de nacimiento, y las adherencias, como ya dijimos, son postquirúrgicas, ¿sale? Son externas. ¿A qué me refiero? Muchas veces para explicarle a los pacientes, las bridas son como, haga de cuenta, las rebabas de los juguetes de antes, que les quedaban así rebabas, como que no los terminaron de hacer bien, por así decirlo. En el abdomen pueden quedar cicatrices en el desarrollo embriológico o bandas fibrosas o uniones entre intestinos que digamos no se separaron bien, no se hizo un desarrollo embriológico, pues digamos al 100% y quedaron esas bridas, se llaman. Eso puede dar oclusiones intestinales. Pueden ser adherencias también, digámoslo así, entre intestino e intestino, pueden ser entre un intestino y la pared abdominal, el peritoneo, pueden ser entre un intestino y el hígado, pueden ser entre el útero y un intestino. Son, digamos, esas rebabas que quedaron. Esas son las bridas. Y las adherencias, como ya dijimos, son por postquirúrgicas. Esa es la diferencia entre estas dos. Muchas veces la gente no lo sabe, la gente lo confunde. Me refiero a la gente, a los médicos. Entonces, muchas veces los médicos están diciendo, es que el paciente tiene bridas, y se refieren a las adherencias, pero esa es la diferencia, ¿sale? Última pregunta que les apunté de la clase. ¿Qué entienden ustedes por una pseudooclusión intestinal? Esto es como el embarazo, se puede estar ocluido o no ocluido o medio ocluido, o quién tiene, sobre todo el equipo, que son los que me expusieron el tema, ¿quién tiene una idea de esto? O una teoría o lo han escuchado o a qué se refiere este concepto de pseudooclusión intestinal. ¿Es cuando todavía pasa el gas a través de la oclusión? O sea, está ¿Alguien más? parcialmente abierto. ¿Alguien más? Podría ser como relacionado con, también lo mencionan como parcial la oclusión, entonces que mencionan que pues permite cierto paso, pero no de todos pues los elementos que hay. Bueno, esa parecería la definición, pero no. ¿Alguien más o que tenga otra teoría? A pronto No sé. Ajá, dime. Bueno, es que no recuerdo bien, pero era algo así como que había como peristalsis más lentas o un tránsito más enlentecido y era por esto No, que... No, ok, entonces me no, confundí. no. Aquí les voy a complementar a ver si alguien más ya con esta complementación. Aquí es como el embarazo, lo que les decía, o se está embarazado o no se está embarazado, no hay pseudo embarazo. No hay embarazo a medias, igual aquí, o está ocluido o no está ocluido. No hay oclusión a medias, no hay oclusión parcial. ¿Pero a qué se refiere pseudooclusión? Es lo mismo que un híleo. eh, Efectivamente, o sea, un híleo significa que el intestino está paralizado, que no trabaja, que no está trabajando. Entonces, sí por ahí hay algunas referencias justamente a que el intestino no está, lo que les decía, no está ocluido, simplemente no está trabajando como debería, pero no está ocluido. O sea, sí hay el paso. Esta es una definición que de repente se confunde un poquito. O sea, un híleo quiere decir que el intestino no trabaja, ya sea, hay varios tipos. Ese ya sería como otro tema aparte, pero ese no entra dentro de una oclusión, lo que les decía. Hay híleo metabólico, que puede ser por alteraciones hidroelectrolíticas, de potasio sobre todo, de sodio. Hay híleo posquirúrgico, al momento de que se toca el intestino en una cirugía, la reacción del intestino es paralizarse. Dependiendo el tipo de intestino, me refiero estómago, me refiero duodeno, me refiero intestino delgado, me refiero colon, tienen un tiempo de activación. Cada uno se va activando después de una cirugía, tiene determinadas horas. El que más rápido se activa es el estómago y así nos vamos durante todo el intestino. Más o menos tarda 12 a 24 horas en reactivarse la peristalsis de un híleo postquirúrgico. Por eso es que los pacientes después de una cirugía intestinal deben de quedar en ayuno,
porque si nosotros les damos de comer, el intestino no está trabajando. Entonces puede hacer que lo vomiten o puede hacer que les dé diarrea. Ese es un ilio posquirúrgico y ese es una causa de una probable pseudooclusión intestinal. Sin embargo, ese digamos que es otro tema aparte, no entra dentro de la oclusión como tal, ¿sale? Entonces, regresando a lo que estábamos, pseudooclusión. ¿A qué se refiere pseudooclusión? Dijimos, o está ocluido o no está ocluido. O está doblado el intestino por un asa, o tiene un vólvulo, o está metido el intestino en una hernia, o una adherencia lo está ocluyendo, o un tumor lo está aplastando, o lo que vimos del hilio biliar, que es intraluminal, y lo está ocluyendo. O está eso o no está eso. ¿Pero a qué se refiere el término pseudooclusión? ¿Tendrá que ver más en relación al tiempo de evolución? ¿Cómo al tiempo? Ajá, por ejemplo, que en la pseudooclusión estamos hablando de que se da en un transcurso menor a 24 horas y ya se podría llamar oclusión Ah, ya, posterior a no, las no, 24 horas. no, 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 no. No, no tiene que ver en ese aspecto con el tiempo. Doctor, ¿podría ser más como tal en el aspecto funcional? Es decir, que se resuelve espontáneamente y pues ya como tal ya no está ocluido. No, tampoco tiene que ver en ese aspecto. Doc, Sí, a la pseudoobstrucción o pseudooclusión ajá, sería como una hipomotilidad que nos daría la sintomatología de obstrucción o no, tampoco, ok, vale, tampoco. vale. Que esté lento, no, no, tampoco. Vamos a poner el ejemplo. Tenemos un paciente que ya vimos que está ocluido, o sea, ya le hicimos un estudio varitado, tiene náusea, tiene vómito, tomamos la placa y tiene todos los signos que vimos ahorita, tiene leucocitosis y le hicimos un estudio con contraste oral, una radiografía, un tránsito intestinal y encontramos que el medio de contraste se ocluye, digamos, a nivel del duodeno. En el duodeno vemos que ya no pasa más. Sin embargo, el paciente canaliza gases y evacúa. ¿Está ocluido o no está ocluido? No. No Puede está ser que sea ocluido. algo parcial, ¿Qué, perdón? que sea parcial. Justo será la pregunta. Acuérdense, de Mm. ahí empezamos que dijimos, ¿puede ser parcial, sí o no? ¿Se puede estar embarazado parcialmente, sí o no? No, Dijimos que no, dijimos que no. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Pues puede ser que solo exista una alteración, pero y que dé las mismas sintomatología, pero no está No, ocluida, o sea, solo está alterada. no. Vamos a avanzar más con el caso clínico. Sí está ocluido. Sí está ocluido el paciente. Tiene un tumor en el duodeno y ocluye el 100% de la luz intestinal. Está ocluido el paciente. No pasa nada. No avanza nada. ¿Pero por qué evacúa? Porque no hay una obstrucción mecánica. Sí la hay. El tumor está ocluyendo el intestino. Es una oclusión mecánica. Es por un tumor, hagan de cuenta. Es un tumor en el duodeno. Podría ser sí, podría ser por el nivel en donde se encuentra la tumoración. Así es, así es. A ver, explícales un poquito más a qué se refiere eso del nivel. Pues me refiero a que, no sé, en el intestino, por ejemplo, duodeno, como Ajá. que pues su secreción es como más líquida, ¿no? Por así decirlo. Ujú, ujú. Conforme ¿cómo, doctor? Sí, sí, sí. Así, conforme va avanzando, pues pues esas secreciones o ese líquido se va haciendo como más mm, sólida, ¿no? Hasta el final, pues ya. Más o menos, ya te perdiste un poquito, pero ya le diste. Ese es el tema, ese es el punto. El paciente evacúa porque el nivel de la oclusión está proximal.
Entonces, todo lo que hay en el intestino posterior al sitio de oclusión, lo mencionaron en la clase, la cantidad de secreción que tiene cada parte del tracto digestivo. Mencionaron cuánto produce el estómago, cuánto produce, por ahí creo que me dijeron de bilis, de páncreas, cuánto produce el intestino delgado, el grueso, ¿sale? Entonces, para empezar, lo primero que va a pasar es que va a eliminar todo lo que ya tenía ahí, o sea, desde el intestino delgado hasta toda la materia fecal que tenía el colon, la va a eliminar, la va a sacar. ¿Vale? Entonces al siguiente día puede ser que todavía siga evacuando lo residual, por así decirlo, y en los días posteriores va a evacuar lo que produce ese intestino, lo que mencionamos ahorita en el cuadro que me pusieron ahí, lo va a seguir evacuando. O sea, después de la obstrucción, el intestino va a ser viable, va a seguir funcionando. Entonces, probablemente este paciente tenga inclusive buena peristalsis, pueda seguir evacuando este tipo de situación. El gas, lo mencionarán por ahí, las bacterias van a producir el gas, sobre todo en el colon. Entonces puede hacer que todavía siga canalizando gases inclusive. Esa es la fisiopatología de la pseudoclusión. Esa es la explicación de la pseudoclusión. Pero el paciente sí está ocluido. ¿Sale? Sí tiene una oclusión mecánica, pero es alta, por eso. Y llega a pasar y van a presentar casos, les van a decir, doctor, el paciente es ocluido, pero está evacuando, ¿qué onda ahí? Entonces ya nos damos una idea de lo que está pasando, ¿sale? Entonces este concepto ya es a lo mejor un poquito más avanzado también, pero también quería mencionárselos para que les quede claro, ¿sale? ¿Dudas, preguntas de la pseudooclusión? A eso se refiere, pero en realidad es o está ocluido o no está ocluido, ¿sale? Si pasa un poquito, si es parcial, si digamos que el tumor ocluye el 80%, pero pasa el 20%, no es una oclusión, no está ocluido, ¿sale? Tiene un tumor, pero no está ocluido. Conforme avance el tiempo, pues si se va a ocluir, va a crecer el tumor y va a tapar toda la luz. Pero ahorita le falta un cachito, ¿sale? ¿Dudas, preguntas de pseudoclusión o de oclusión intestinal? Ya no tengo más apuntes de las clases, pero de esta clase en específico, aclaraciones que hacerle, pero si tienen dudas o preguntas, adelante. Doctor, ¿el tratamiento de la pseudoclusión también sería etiológico? Sí, sí, totalmente, totalmente. Digo, el paciente va a seguir evacuando. Aquí, en el caso de concreto que mencionamos, si es un tumor y no lo podemos quitar en el momento, se le puede poner una sonda de yeyunostomía, o sea, delantito del tumor, y por ahí lo podemos alimentar inclusive. Por ahí se le puede pasar dieta al paciente y en lo que se le reseca el tumor, en lo que se quita, por ahí se puede estar alimentando. Y pues lo que les decía, como la parte distal está funcional, el paciente va a poder tener alimentación y asimilar los nutrientes sin ningún problema. Ok, doctor, gracias. Doctor, Sí, entonces las evacuaciones son tanto porque, o sea, hablando de esto de la pseudoclusión, es sí, una, porque puede ser contenido residual que hay al así es. momento de la oclusión, y dos, Ujú, por las propias, pues, secreciones intestinales. así Pues es, si es así es. así, por esas dos, ok, vale, De, gracias. de hecho, de hecho, este fenómeno también se presenta, por ejemplo, en los pacientes cuando se les hace una ileostomía. Ileostomía es sacar el intestino delgado, el ilio terminal a la pared abdominal. Esos pacientes se les hace una ileostomía por X causa, ya lo veremos, por ejemplo, una apendicitis complicada, y se queda todo el demás colon. Entonces, todo el tránsito ya lo derivamos por la ileostomía. Todo lo que come va a salir, va a evacuar por la ileostomía, todo va a salir por ahí. Y de repente los pacientes llegan a evacuar. Entonces nos dicen, ¿qué onda, doctor? ¿Por qué evacué si se supone que yo tengo una ileos? Es lo residual, lo que quedó en su colon. Y el moco que de repente llega a producir su colon y que lo van a evacuar. Entonces, de repente los pacientes llegan a tener evacuaciones, se espantan y hasta van al hospital. Si no les explicamos esto, llegan al hospital y me ha tocado igual médicos de urgencias que dicen, oiga, doctor, el paciente se evacuó y tiene una ileostomía, ¿qué onda? Es el mismo fenómeno de ahorita que lo que estamos platicando, que los pacientes pueden evacuar o pueden tener gases a pesar de que tengan una oclusión, ¿sale? Entonces lo mismo les digo, tiene una ileostomía, por ahí sale todo y de repente, ¿qué onda? ¿Por qué evacuó? Es el mismo fenómeno, pero es lo que tiene que ver, a eso se refiere la pseudoclusión. Entonces, si ustedes no dominan este concepto, no lo conocen, van a decir, pues entonces, ¿cómo que está evacuando y está ocluido? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí?
Entonces, este punto es clave, ¿sale? Que lo comprendan sobre todo, les digo, ya es más especializado, hay que ubicar el grado, el nivel de oclusión para poder saber por qué pasa esto, ¿sale? Pero a eso se refiere a una pseudo-oclusión. Y es válido, ahí es válido el término por lo que ahorita ya platicamos. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, No, doctor. Perfecto, nos vemos entonces con ustedes el viernes, ¿verdad? Me parece que ustedes rotan los viernes. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí. Les voy a recorrer la hora de entrada, vamos a entrar 8:30, porque no sé, como que ha estado un poquito lento el hospital. Están empezando las actividades como 8:30, entonces los voy a ver 8:30. El próximo viernes el equipo que le toque rotar. Me avisan cuando estén todos ya ahí en la entrada del hospital para darles su credencial. ¿Vale? Si no hay más preguntas, dudas, nos vemos el viernes la rotación que le toque y el próximo lunes la siguiente clase de hidroesisquemia intestinal. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Gracias, Nos doctor. vemos. Entonces, Doc. Gracias, luego. Doc. Buenas noches.